Muy bien, gracias por venir. Ahora continuaremos con la segunda parte de estas repúblicas europeas en territorio quechua aymara. La opresión sobre los pueblos quechua aymaras empeoró con el nacimiento de las repúblicas criollas. El Tahuantinsuyo es retaceado en fragmentos. Los criollos, evitando la unidad quechua aymaras, afirman la opresión en sus regiones. Los quechua aymaras somos divididos en ecuatorianos, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos. Los primeros decretos republicanos nos prohíben el uso de indio, la palabra capaz de unir el Tahuantinsuyo por sobre fronteras criollas. El mango del látigo pasó del rey lejano a los dueños de minas y haciendas, a quienes esclavizan personalmente a nuestros antepasados. Jurídicamente quedamos menos protegidos. Los criollos derogan las garantías concedidas por el rey para elegir nuestras propias autoridades locales. También derogan los decretos de Bolívar ordenando la devolución de tierras arrebatadas a comunidades. La autoridad de nuestros caciques es anulada. Ya no tenemos donde apelar en caso de violación flagrante de las mismas leyes esclavistas. Al finalizar la colonia, los caciques solo podían ser despedidos por sentencia de la audiencia de Charcas y los culacas solo podían ser indios. La república nos quita esos derechos. Los criollos republicanos se burlan de todas las leyes y decretos. En Bolivia el ponderaje es institución legal hasta el 2 de agosto de 1953. La ley reconoce el ponderaje únicamente para indios sin tierra. Es farsa. Los quechua aymaras no acostumbran inscribir su propiedad en los registros republicanos. Aunque son propiedad del gamonal, los colonos pagan impuestos al gobierno y a la iglesia, diezmos y primicias. Desde entonces las iglesias, católicas o evangelistas, acentúan otros medios de despojo y conquista de las indianas. Las repúblicas, aunque se levantan, respiran y comen por el sudor quechua aymara desde su nacimiento, nos excluyen de toda actividad social que no sea trabajo esclavo en minas, haciendas y obrajes y tributación al Estado e iglesia. No podemos adquirir propiedades. Somos propiedades. Los blancoides, nos compran, venden o alquilan a otros blancoides. Una hacienda o mina vale por su número de colonos o mitallos más que por su tamaño, o clase de suelo o plantas. La esclavitud quechua aymara empeora durante la república. Durante la colonia, cada indio tiene un dueño blanco. Lo cuida como parte de su riqueza. En la república todas las multitudes quechua aymaras son esclavas de la minoría criolla española. Todos los blancos son nuestros dueños, pero si morimos ningún blanco en particular pierde. Un indio vaco o vacante, después de la llamada independencia, es obligado a construir o limpiar, gratis, sin límite de tiempo o esfuerzo, y a menudo con azotes, iglesias, cuarteles, escuelas, hospitales, casas particulares, calles, plazas criollas. Para el quechua aymara caminar por una calle republicana, de pueblo o ciudad, es aventura peligrosa. Ojos criollos, de curas, sargentos, profesores o vecinos, lo observan desde las ventanas y meditan cómo pueden usarlo y abusarlo. Los criollos en sus escuelas denigran al Tahuantinsuyo y glorifican el asalto español. La mentira repetida forma mitos. La llamada conquista es uno de los principales. Conquista es guerra victoriosa de un ejército invasor contra otro defensor, incorporación cultural del vencido al vencedor, mezcla de costumbres e identificación con el resultado. Conquista es crecimiento cultural del vencedor. Nada de ello sucede en los Andes. Las bandas armadas, hostiles entre sí y hostiles a su nación hasta guerrearla, no pueden conquistar. Solo asaltar. Están excluidas de su propia cultura. Sus hombres recluidos en prisiones por delitos comunes conocen apenas la subcultura de su ambiente delincuencial. Ello es obvio en Europa entonces. Siglos después, al amparo del silencio de la Inquisición, se idealiza el asalto. Escribas asalariados comienzan a honrar como navegantes, exploradores, militares o políticos a los asaltantes analfabetos. Quienes ni conocían su propio país ni intentaron conocer la vida que saqueaban son mostrados como cultos civilizadores. Los escritores terratenientes son particularmente cuidadosos ocultando la intervención quechua aymara en la llamada Guerra de Independencia. La tapan inflando sucesos intrascendentes de supuestos héroes criollos y reseñas de los ejércitos colombianos y argentinos. La historia inyectada a niños y niñas quechua aymaras no menciona la guerra quechua aymara, ni los héroes quechua aymaras. Juan Mayparri Machi Maita es el único, a veces nombrado, como trovador, no jefe combatiente. Los criollos, como sus antepasados, conciben dos clases de trabajos: intelectual y manual.
Aquel noble, intelectual para blancos. Este vil, manual servil para andinos. Los hábitos de la vida diaria son moldeados por la represión al que su aymara. Los criollos, como hoy, tienen 3 carreras o profesiones en su vida. Pueden estudiar la conquista espiritual de los pueblos incaicos y llegar a ser curas. Estudiar la represión armada a los nativos y llegar a ser militares. O estudiar el despojo jurídico de las comunidades y llegar a ser abogados y jueces. La pugna resistencia que su aymara invasión española moldeó la manera de vivir y de morir durante los 3 siglos anteriores. En la República, sigue construyendo todos los estilos de vida y de gobierno. La represión al que su aymara de colonial española se vuelve represión republicana criolla. Los criollos nombran durante toda la República a las rebeliones que su aymaras alzamientos o levantamientos. Estas palabras, acuñadas por los españoles, son elocuentes. Los criollos al repetirlas revelan gráficamente cómo miran nuestra posición normal, arrodillados o inclinados. Los criollos pueden ocultar la guerra que su aymara durante la República con mayor facilidad que los españoles durante la colonia. Estos informaban a su rey lejano de los asuntos importantes de los virreinatos. A veces debían mencionar la guerra incaica. Durante la República nuestra resistencia, armada o no, es excluida de la historia y de los periódicos. Es así pues como siempre se ha borrado de la historia oficial las hazañas del dueño absoluto de estas tierras. De día los cronistas mataban con espadas, de noche lo hacían con la pluma. Son todas estas mentiras las que queremos desterrar, para que se sepa la historia y para que el indio vuelva a ser lo que era. Cuando el indio ande, andará América. Hay una sola América. La América cósmica, la América india. Desde algún lugar en las montañas, a orillas del lago Titicaca, uno de los temibles Huilcas. La resurrección de las huacas ha comenzado.